Amigos, hoy nos acompaña un analista político y editorialista de relevancia nacional. Fue colaborador del Grupo Reforma, sus cartones se publicaban en la revista Nexos, fue de los pioneros del periódico Público y bueno, en una serie de suplementos culturales y políticos de todo el país. Me refiero al famoso monero Manuel Falcón. Falcón, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. No, gracias a ti por invitarme y pues con mucho gusto, lo que te pueda responder. Regresando un poco a los temas aquellos de la universidad y eso, ¿eres apocalíptico o eres integrado? Bueno, ahorita que hice universidad, precisamente vine a dar a Guadalajara por la universidad, por el ITESO. Fue circunstancial, fíjate, consiguió un trabajo mi papá aquí, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y los que son de frontera, todos se van a estudiar a Monterrey o a Texas, ¿no? O a Estados Unidos. Pero se dio la oportunidad de Guadalajara y dijo, no, está muy bonito Guadalajara, vámonos para allá y métanse a estudiar aquí. Pero aquí no se podía, la UDG no te permite, tenías que volver a hacer la prepa. Estaban los tecos, pero yo ya sabía ir algo de política, no eran correctos. Y ya me iba a regresar cuando me encontré un maestro del ITESO precisamente y me invitó a ver, porque le dije, oye, con jesuitas, no, pero están muy abiertos, vamos. Y yo le dije, mira, te estoy sincero, lo que quiero es una carrera que no me estorbe lo que yo quiero hacer, que caricaturas. No, pues métete a comunicación. Y nos fuimos a comunicación directo y pues, bueno, ahí entré, ahí conocí a Gis, a Trino, a todos los... Y ya me quedé en Guadalajara. Se generó o hubo un movimiento muy interesante, ¿no? De los moneros de ahí que salieron el ITESO, el Gis y el Trino, locales, tú venías de fuera, pero ¿cómo fue que irrumpieron en la escena nacional? ¿Cómo fue que de repente los empezamos a ver en los suplementos de las revistas nacionales? Sí, bueno, empieza ahí en ITESO, como dices bien, porque coincidimos, yo estaba dando una clase, yo soy mayor que ellos, estaba dando una materia optativa que se llamaba comunicación cultural, todo cabía ahí y fue fantástico descubrir gente que andaba haciendo dibujo de humor igual que uno, ¿verdad? Entonces decidimos hacer una revista inmediatamente para el ITESO. Como nos censuraron y nos expulsaron de ahí, ¿verdad? Con la revista, nos echamos el tiro de decir, bueno, para Guadalajara, pero digo, no, está bien complicada la distribución, la venta, bueno, pues nos aventamos. Pero para fortuna nuestra, Galimatías, la revista, la vio Carlos Monsiváis, entonces gurú de la cultura nacional. Entonces nos contactó, nos invitó a la Ciudad de México, a su casa, ahí estuvimos en Portales, todavía estaba su mamá, y les dejo el suplemento cultural para que ustedes hagan lo que quieran, que en ese entonces era la cultura en México, el gran suplemento, no solamente de la Ciudad de México, no, hispanoamericano de cultura. Y nos dio todo el suplemento para meter las caricaturas y todo lo que traíamos de material en la revista. Y eso nos abrió la puerta. Fíjate que yo veo en este momento una tendencia, ahora sí que estamos muy polarizados en el país, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero veo una tendencia, pues, los Helguera, los Filgón, así muy de izquierda, ¿no? Y de repente uno ve a Calderón acá en Reforma, que unos dicen que es de derecha y eso, pero yo no te veo así como ni muy cargado ni para el uno lado ni para el otro. ¿Tú cómo te puedes identificar? Mi faceta caricaturista política y el desarrolla uno un estilo, ¿verdad? Como todo, pues, artista gráfico, vas desarrollando un estilo que luego el lector reconoce, ¿verdad? Gráficamente, por los temas que abordas, por la manera en que, pues, das tu opinión, te van reconociendo. Y entonces es donde ves las diferencias, de decir, bueno, es que me gusta más me gusta... Ahorita que decías los moneros de la jornada, bueno, creo yo que se volvieron, con el triunfo del observador, dogmáticos, porque decir, ya no dibujan al presidente, porque ellos están con él. Es un contrasentido, no puedes ser un caricaturista político y a la vez ser un propagandista del régimen, no se puede, tienes que escoger, ¿no? En mi caso, te digo, es una exposición de mi criterio político para entender un asunto, a veces es muy complejo un asunto político. Lo primero es como establecer cierta mesura o indicar cuál es tu mesura, tu medida
para el criterio político con el que vas a analizar un hecho, ¿verdad? Entonces, si tú analizas mis caricaturas, no son de tipo, pues, dogmático, ¿verdad? No, que esto de izquierda, de derecha. La caricatura política, en mi opinión, tiene que traer primero el sentido del humor, ¿verdad? Y la versión que te digo, humorística del personaje o protagonista político, ¿verdad? Pero si estás en medios, tú lo sabes, tienes que definir postura, ¿verdad? Porque o estás a favor, estás en contra, pero no puedes dejar de opinar sobre algo que ahorita se está jugando el país entero. Digamos, es un riesgo altísimo público lo que está ocurriendo en todos los hechos políticos, ¿verdad? Y la caricatura viene a abrir una especie de ventana de, como diríamos, de oxígeno humorístico, como para decir, relájate, ¿no? O sea, a pesar de todo nos podemos reír todavía, no es una dictadura, no han entrado los militares completamente al poder, ¿verdad? Como para decir, se acabó la prensa, que, bueno, aquí no encuentro madera, pero no toca madera, porque si no, tú y yo que andamos en medios con los militares sin poder, ¿te imaginas? Entonces, creo que mi oportunidad con el sentido del humor y la versión gráfica es abrir una ventana para respirar y decir, bueno, tampoco se pasen, ¿verdad? No es trágico aquí. Ahorita antes de llegar a la escena nacional, tú vienes cronicando, caricaturizando desde Flavio, el exgobernador Flavio, el priista, de allá para acá, pero me gustaría preguntarte ya de los últimos, por ejemplo, de Bebeto para acá, de Alberto Cárdenas. ¿Los panistas? Tú ya le echaste ahí... Me tocó Cosillo, fue el primero con el que me di cuenta que me estaban leyendo, fíjate, porque pues primero no te hacen caso, pero y dicen, ay, sí, voy a... ¿Y cómo fue que te diste cuenta? Pues por Cosillo, el gobernador Cosillo, que le habló al dueño para pedirle que me detuviera, que ya dejara yo de dibujarlo, ¿verdad? No por lo que yo decía, sino que según él le ponía una quijada que no tenía él, que así no era él físicamente. Pero fue el primero con el que dije, caray, para que un gobernador se tome el trabajo de... Y luego me habló Vázquez Raña y me dijo, oye, no sé qué estás haciendo allá, pero síguelo haciendo porque me acaba de invitar a cenar a Casa Jalisco el gobernador. Entonces, adelante. Hay otra anécdota muy buena que un día te levantaron con parte de don Javier García Paniagua, ¿no? Ay, sí. Bueno, ya la parte de seguridad, sí. ¿Y cómo estuvo esa anécdota? Pues hice la caricatura de Javier García Paniagua. Y resulta que nunca nadie se había atrevido a dibujarlo en caricatura. Vinieron su familia y él a inaugurar la escultura en la rotonda de los jaliscienses ilustres de su papá, de Marcelino García Barragán, el general. Entonces yo estaba en el siglo XXI y dije, bueno, pues el personaje es Javier García Paniagua, debía de ver toda la corte que traía ahí atrás de él, y seguridad, uy. Entonces saqué la caricatura, me habló como en madrugada Jorge Cepeda, todo, bueno, casi en el llanto, el hombre, nos van a cerrar, y no sabes quién es García Paniagua. Sí sé quién es, pero ¿por qué es una caricatura? No, le alcancé a quitar el título, porque le había puesto yo señor feudal, ¿verdad? Acude a develación de esto. Él dije, oye, pero ¿cómo haces esto? Le dije, sí, ya no, es que no me van a cerrar el periódico. Pero ya si me hablan, yo lo voy a decir que te la voy a aventar a ti, maestro. Yo no tuve nada que ver, me hubieras preguntado. Y sí, efectivamente, el siguiente día llegaron ahí unos militares a la oficina, tenía un despacho en Chapultepec y Mexicalcingo, y me dijeron, pues lo quiere ver el señor García Paniagua. Le dije, sí, cómo no, pues lo agendamos. Yo, en una ida a la Ciudad de México. No, ahorita. ¿Cómo? No, ahorita. Tenemos ya el avión listo. ¿Cómo? Y ahí voy. Yo digo, pues que aventado porque, digo, oye, donde me avientan de arriba, ¿verdad? Y fui a dar allá con García Paniagua. En ese entonces le habían dado como una especie de premio de consolación, pero en realidad una chamba encubierta en Lotería Nacional. Era la lana del PRI para las campañas. Y así conocí a Javier García Paniagua. ¿Y cómo estuvo ese encuentro? Yo entro y está lleno de guaruras y de militares. Y dije, caray, pues, ¿de qué es la reunión o qué? La mesa es enorme, era como una especie de sala de juntas gigantesca. Había una biblioteca que ya se cuenta como película de Batman. De repente se volteó la pared de la biblioteca y era una puerta a otro lugar. Y entró María Sortén.
ay, mi rey, pum, se le sientan las piernas. Y yo dije, ay, caray. Y ella fue la que rompió el momento así como, porque estaba, no hablaba él nada. Ya, entonces él como que también se relajó. Entonces me dijo, a ver, no, mira, lo que quiero es, y me aventó así sobre la mesa una carpeta y era la caricatura. ¿Qué significa eso? ¿Sí sabe usted que nadie me había hecho una caricatura? No sabía. Le dije, pues haberme dicho, le dije, aquí está. Por eso, ¿pero qué significa? Y yo dije, bueno, pues es una caricatura, ¿no? Quiero que me la explique ahorita. Como diciendo, entre líneas, ¿es falta de respeto o es a mi favor? Y yo le dije, bueno, miren, dicen que si uno explica el chiste lo mata, entonces pues lo que usted quiera suponer, ¿verdad? Pero para mí lo importante fue lo gráfico. Entonces empezó una carcajada y para mi sorpresa todos los huevos empezaron a reír. Y yo dije, caray, pues ya fregué, ya. Y entonces ya como que bajó la guardia y me dijo, ¿ya comió? Le dije, no, pues me trajeron, y pues estaba yo en mi oficina muy a gusto, vámonos a comer. ¿Y cómo le va ahora a la caricatura con toda esta irrupción del internet? Pues digamos que pertenecemos a la cultura del papel, crecimos con eso, ¿no? Es decir, el formato que ahora ya voló por los aires, ya cualquier millennial no tolera un periódico diario y buscar la sección de opinión. Si te fijas, son gente que sigue con la tradición de leer el periódico, pero no está ahora todo el mundo más que en las aplicaciones, en los sitios de internet, tú mismo me has dicho, estoy en la red social, porque si no, pues la revista, ¿quién te iba a leer? El papel se acabó como formato, como digamos, sostén tecnológico. Y los hábitos de consumo, ¿no? Ya de lectura. Sustancialmente, y de lectura, sí. Ahora con la revolución digital, pues, no sé si el término sea correcto, a ver tú que has reflexionado, pero se democratizó toda la participación en la opinión pública. Se abrió de tal forma ya la participación. Los micrófonos los trae todo el mundo. Las cámaras las trae todo el mundo. Las máquinas de escribir las trae todo el mundo. Es decir, todo el mundo opina. Y se siente autorizado y se siente como con legitimidad de lo que sea va a opinar, ¿verdad? Y con mucha aplomo, vamos, ¿no? Entonces, hay tal, creo yo, todavía caos cibernético, ¿verdad? Es como fue como un estallido tecnológico impresionante que fragmentó todo el discurso. Entonces, para la supervivencia de todos estos formatos, ¿verdad?, hubo que empezar a hacer un montón de cambios, que en eso estoy todavía, ¿verdad? Creo que estamos para que les llegue la opinión pública. Pero también ha surgido una cantidad de, pues, ¿qué diríamos? Enemigos de la libertad de expresión, en el sentido de ajustarte a la verdad, a los hechos. Ahorita ya una calumnia cobra fuerza inmediatamente cuando entra a internet. Entonces se ha distorsionado de tal forma, aunado a la contaminación que el discurso político está metiendo, descalificando a cuanto periodista lo critica, vamos, al presidente o a su régimen. Y promoviendo sus propios medios ya, o sea, con su línea y con su gente, y avasallando desde el espacio que tienen, pues, oficial, al resto, ¿no? Tenemos suerte. Bueno, entre comillas suerte, ¿verdad? Porque hay un trabajo fuerte político, pues el Estado sea naranja. Si aquí estuviera Morena, creo que no pudiéramos estar tú en el medio donde estás, ni yo publicando las caricaturas que estoy publicando. Porque se ha creado una especie de obligación monolítica de, te digo, o estás con él o estás contra él. Entonces, bueno, ¿qué se busca? Yo me refugio en la idea de que la caricatura otra vez te abre una ventana para la condición humana. Es tragicómica, ¿verdad? No puede imperar la tragedia, no puede imperar la comedia. Es un equilibrio entre la tragedia y la comedia. Y mi profesión, o los caricaturistas políticos, estamos obligados al sentido del humor. Así está muy difícil la situación política. Es el sentido del humor lo que puede, creo yo,
atemperar los ánimos y decir, ¿se puede hablar de esto? No es necesario que me golpees, me grites, me insultes, me calumnies, ¿no? Maestro, ¿cómo prevés un segundo periodo de la Cuarta Transformación en México en esto de las libertades y todo esto? Por fortuna también va a haber un segundo periodo en Jalisco de los naranjas y creo que eso nos salva de caer en los vicios de la 4T, ¿verdad? Pero está el horizonte muy oscuro, ciertamente da mucho miedo esto de la militarización, por ejemplo, de la violencia de los narcos, ¿no? Pues es algo como que no sabes en qué va a quedar el desenlace, ¿verdad? Hay que hacer resistencia con humor, maestro Falcón. Pues muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable, maestro. Gracias por la invitación y pues que ya viste que se abren muchos hilos, muchas aristas. Podemos hacer una segunda parte si les entramos a detalles. Gracias, Bruno.